Vamos a por la recta final del día de hoy. Le doy paso a mi esposa y avanzamos. Yo quería comentarles algo porque hemos estado hablando acerca de la educación de los hijos y creo que hay una parte que deberíamos también tener en cuenta, porque como padres y administradores de nuestros hijos intentamos o queremos que tengan lo mejor y les intentamos enseñar lo mejor posible. Pero quiero hacerles una pregunta y es, si después de todos los esfuerzos de intentar o hacer, sus hijos deciden mal, ¿qué posición nos queda como padres? Porque nos hemos encontrado, y yo incluso a veces me he sentido frustrada como madre porque mis hijos están tomando decisiones que no son correctas. Pero, ¿qué hacemos? La pistola en la cabeza, la sartenaza, ¿qué hacemos? Familia. Entonces, qué importante es que nuestro trabajo como padres, hablábamos de ser guiados, preguntarle a nuestro padre qué es lo que nosotros tenemos que enseñarles, cómo los educamos, qué es lo que... Porque nosotros no sabemos dónde van a estar nuestros hijos, ni lo que van a hacer, pero Dios sí conoce, y Dios sí sabe. Por eso necesitamos preguntarle a Él. Pero si en ese caminar ellos se equivocan, porque nosotros nos hemos encontrado con gente que como sus hijos han tomado una mala decisión, han dejado de hablarse con los hijos. Porque no han obedecido. O han dejado de... ¿Saben? Nunca nuestra obligación, y sí, lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, nunca Él va a querer que nosotros nos alejemos. De hecho, mi esposo siempre cuenta algo y es que cuando Él dice, nunca te dejaré, no lo haré, no lo haré. Eso significa que nunca nos va a dejar. Él siempre hace esto. Si yo un día decido soltarlo, Él siempre me va a soltar, aunque yo decida soltarlo. Él nunca va a permitir. Nosotros como padres somos representantes de lo que es Cristo en nuestras vidas. Hay cosas que quizá sus hijos puedan decidir mal, hay cosas que se pueden equivocar, pero nuestro trabajo, misión, no sé, no siempre vamos a lavar todos los errores, pero sí vamos a estar. Porque si somos representantes de Cristo, papá no nos va a dejar. Él nos tiene sostenido. Igual que nosotros, de una manera física, nuestros hijos tienen que saber que en su casa, sus padres siempre vamos a estar. No siempre estaremos de acuerdo con lo que hacen, pero sí vamos a estar. Y creo que eso es importante porque les da miedo, mucha gente tiene miedo a equivocarse, muchos jóvenes tienen miedo a equivocarse y eso provoca incluso ansiedades en los jóvenes porque no, ¿y qué pasa si me equivoco? Y esto no sé qué, y esto no sé cuánto. Ellos tienen que saber que hay un lugar seguro. Obviamente es la congregación, es la familia, es la fe, pero nosotros en casa, siendo representantes de Cristo, tenemos que saber que en casa siempre van a estar, es un lugar seguro para ellos. Y que un error no pasa nada, empezaremos otra vez. ¿Y cuántas veces? Las veces que hagan. Porque no sé si ustedes se equivocaron alguna vez con Cristo. ¿Y saben qué? Que Cristo me volvió. No me soltó, ni me volvió a coger, porque no me había soltado. Y así una y otra. Lo mismo nosotros tenemos que hacer. No es algo que nos tenemos que culpar, pero sí seguir, Padre, bueno, enséñanos cómo tenemos que ayudarles ahora, cómo podemos guiarles, cómo tú puedes hablarle, Padre, y pendiente de que aún en esos errores ellos sepan que hay un lugar seguro que es la casa, los padres, que Dios nos ha dado para administrar, porque sería injusto que Dios nos diera algo y le dijera, te has equivocado, a la calle. Eso no hace papá con nosotros. Nosotros tampoco deberíamos trabajar con los hijos. Creo que esta es una parte, porque a veces como padres nos sentimos frustrados porque nuestros hijos pues no estudian ahora y ahora no quieren estudiar y ahora no sé qué, y qué hacemos con esto. Bueno, trabajemos con papá, tengamos la paciencia de dejarles crecer, madurar y entonces
veremos cómo papá trabaja en ellos y será más fácil para nosotros y menos discusión. Solo quería explicar esto. Sí, respecto a lo que dice Keila, el amor de Dios es incondicional. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ¿cuántos están de acuerdo también en que no significa que Dios esté de acuerdo con todo lo que hacemos nosotros? No, hay cosas con las que Dios no está de acuerdo, pero no deja de amarnos incondicionalmente. Y así tenemos que manifestarnos también con nuestra familia, ¿no? Si hablamos de la familia, que antes hemos ido diciendo a lo largo de la tarde y ahora veremos algunas cositas más con el favor de papá, pero obviamente, por supuesto, la realidad de Cristo, pero ¿qué es lo que va a diferenciar a nuestra familia o a nuestra vida del resto de familias o del resto de vidas que no están en Cristo? Y repito, obviamente Cristo es la clave, pero hay algo de lo que hemos escuchado muchísimo, pero que tenemos que seguir aprendiendo muchísimo, y es el amor, precisamente. El amor está por encima de todo. Creo que algunos habremos aprendido de memoria 1 Corintios 13, ¿verdad? Ese himno al amor. Pero es interesante que a veces cuando hemos hablado ciertas cosas, hemos enseñado acerca de madurez, de crecimiento, hay personas que nos han dado un toque de atención y nos han dicho, pero es que no están hablando de los dones, no están hablando de los milagros, no están hablando de esto. Pero es interesante que cuando nos acercamos, y Pablo habla de los dones, precisamente acaba ese capítulo diciendo, les voy a mostrar un camino más alto. Y ese camino más alto es el amor, ¿no? Porque si algo nos va a diferenciar es el amor, no un amor que producimos nosotros, que quede bien claro, sino el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor es el que nosotros podemos manifestar y podemos expresar a los que nos rodean. Y en ese aspecto, tanto a nuestro cónyuge como a nuestros hijos, qué importante es que podamos entender la expresión de este amor, que podamos manifestar este amor y que ellos puedan saber que vamos a estar ahí independientemente de él, lo cual, repito, no significa voy a estar de acuerdo con todo lo que haces, pero no voy a dejar de amarte tampoco. Esa es la realidad, ¿no? Te voy a enseñar, te voy a educar, pero no voy a dejar de amarte. Y como decíamos, para acabar cerrando, obviamente en Dios no hay casualidades. Precisamente esta última parte la vamos a enfocar en cómo hemos acabado la parte anterior, que es hablar un poquito del alma y hablar un poquito acerca de la gestión del alma. Y sí quiero que entendamos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que Dios, bueno, vamos a leerlo literalmente y así. 1 Tesalonicenses 5:23, muchos lo sabrán, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes hablábamos que experimentamos tres realidades, ¿verdad? Y aquí habla de espíritu, alma y cuerpo. Ahora sí quiero que entendamos algo. No lo veamos como algo dividido, sino que está todo unido realmente. O sea, esto no es algo que está dividido, sino que nosotros somos espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Como hemos dicho, aunque no hemos profundizado mucho, nuestra realidad espiritual es completa y absoluta porque, como cantábamos ahora, hemos sido introducidos en Él. Estamos en Él, hemos sido hechos uno con Él. Y eso obviamente no va a cambiar ni va a variar. Pero sí que vemos algo a través de las cartas apostólicas y es el trabajo que debe desarrollarse en el alma. Y el trabajo que debe desarrollarse en el alma obviamente está totalmente ligado, como hemos leído antes, Romanos capítulo 12, versículo 2, con esa renovación del entendimiento. Si queremos que algo pase en nuestra alma, algo tiene que pasar en nuestro entendimiento. O algo tiene que pasar en nuestro sistema de pensamientos. Y es por eso que queríamos cerrar este día, ya pues mañana con el favor
de papá continuamos, pero sí cerrar este día entendiendo la importancia de conocer el gobierno de Cristo sobre todo nuestro ser. Y eso incluye el alma. ¿Por qué? Porque, decíamos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su entendimiento. Hay 4 palabras hay más palabras que vemos que hablan de un trabajo que se tiene que llevar a cabo en el alma, directa o indirectamente. Quizá no aparece la palabra alma a continuación, pero obviamente nos está hablando acerca del alma, porque aquí dice que debemos ser transformados. ¿Dónde? No habla de una transformación física, ¿verdad que no? Y no habla de una transformación espiritual, porque si ya hemos nacido de nuevo, obviamente la vieja naturaleza quedó crucificada, ahora somos una nueva creación, una nueva criatura. Por lo tanto, está hablando de una transformación en el alma. Santiago sí dice de forma específica, en Santiago capítulo 1, que se debe llevar a cabo una salvación en el alma. Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante, dice salvación en el alma. Eso nos puede llevar a preguntar, ¿pero soy salvo o no soy salvo? Porque de repente Santiago dice que ahora tengo que ser salvo. No, es que la salvación del alma no tiene que ver con un acceso al cielo, como hemos pensado, ¿no? Yo le aseguro que si usted va por diferentes congregaciones evangélicas y pregunta qué es la salvación, muchos le van a decir ir al cielo, ¿no? Pero salvación no es eso. Ahora, la salvación del alma, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con esa madurez o tiene que ver con esa transformación. Hebreos 10 también nos enseña que se lleva a cabo una preservación del alma. O tercera de Juan, versículo 2, nos dice que hay una prosperidad en el alma. ¿Se acuerdan de ese versículo? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que algunos se olvidan de esa parte, ¿no? Y con lo único que se quedan es que seas prosperado en todo y que tengas salud. Amén, sí, Señor. Pero se olvidan de la parte que dice, así como prospera tu alma. También se nos dice, Pablo ora por los Gálatas, si usted recuerda en Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo ora diciendo que Cristo sea formado en ustedes. Yo vuelvo a experimentar dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O Romanos 8:29 nos dice que seamos conformados a la imagen del Hijo. Todo ese trabajo se tiene que llevar a cabo en el alma de la persona. ¿Por qué? Porque es en el alma es el canalizador de todo lo que ha sido depositado en el Espíritu. Todo lo que usted y yo tenemos en el Espíritu va a ser canalizado y manifestado a través del alma. Y por lo tanto, en el alma, ¿qué nos encontramos? Y aquí es donde usted ya puede venir si quiere. ¿Qué nos encontramos en el alma? Normalmente siempre nos han dicho 3 cosas, ¿no? Yo recuerdo, fíjese que yo no había escuchado nunca acerca de espíritu, alma y cuerpo, pero de repente en el año 98, cuando estudiamos en la Escuela Bíblica Domata, nos enseñaron una materia que era espirituología, y a mí me sonaba rarísimo eso, espirituología, digo, ¿qué nos van a enseñar aquí? Pero precisamente nos enseñaban eso, espíritu, alma y cuerpo. Y recuerdo que cuando nos enseñaron el alma, nos hablaban de 3 cosas que componían el alma: la voluntad, las emociones o sentimientos y la mente, ¿verdad? Pero realmente hay más cosas en el alma. Obviamente la voluntad está ahí, por supuesto que sí. Obviamente que es la toma de decisiones, las emociones, los sentimientos, el intelecto, la mente. Pero también tenemos la conciencia en el alma. Y también tenemos 2 factores que son importantes de entender, y es el temperamento y el carácter. Y eso está en el alma también. Y nosotros necesitamos entenderlo y reconocerlo, porque el temperamento es aquello con lo que todos y cada uno de nosotros nacemos. Pero el carácter es lo que se va forjando en nuestro caminar, es lo que se va desarrollando a través de las experiencias de la vida. Todos, creo que alguna vez habremos escuchado esta expresión, cuando se ve a alguien que se enfada o que es muy gritón, dice, este hombre o esta mujer tiene un carácter fuerte. ¿Escuchó esa expresión alguna vez? Pero eso no es carácter fuerte, eso es ser un gritón.
o un enfadón, pero no es carácter fuerte, ¿no? Carácter fuerte es otra cosa. Pero como decimos, el carácter es lo que se va desarrollando a través de las experiencias de la vida. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que la clave de todo lo que venimos hablando, la clave de todo lo que venimos viendo, aún todavía con algunos aspectos en los que tenemos que crecer, en los que tenemos que madurar, preguntas que quizás todavía no tenemos respuestas o todavía no las vemos del todo claras, pero sí debemos entender algo, y es que nuestra alma, el trabajo por el cual nosotros estamos aquí hoy, es para que nuestra alma pueda ser sometida al gobierno de Cristo. Algo que desde hace mucho tiempo no, pero como un par de años, en algunos lugares donde hemos ido, siempre me ha gustado hacer dos preguntas que creo que la iglesia tiene que hacerse y tiene que responder de una manera correcta. La primera de ellas es el ¿para qué? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para qué existe la iglesia? Eso, gracias a Dios, ustedes lo tienen muy claro, porque durante todo el año pasado estuvieron viendo la palabra rectora de la nueva humanidad. ¿Para qué existe la iglesia en la tierra? Somos esa nueva humanidad. Somos los únicos que legalmente podemos manifestar a Dios en la tierra. Somos los únicos que podemos darle a conocer. Esa es la realidad. La iglesia existe por causa del propósito eterno. No existimos por otra cosa. Existimos porque Dios nos ha dado el privilegio de poder ser sus embajadores y sus representantes en la tierra. Ahora, cuando entendemos bien y respondemos bien esta primera pregunta, entonces se vuelve un poco más fácil la segunda, y es ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? De la misma manera que le decía antes, si nos paseamos por las congregaciones evangélicas y usted le pregunta ¿por qué haces lo que haces?, ¿cuánto nos van a saber responder? Si usted va un domingo a la mañana a una reunión o un domingo a la tarde cuando se congreguen en diferentes lugares evangélicos de otros pueblos o ciudades y usted le pregunta ¿y por qué has venido? ¿Qué nos responderán? ¿Qué nos dirán? Bueno, he venido para ser bendecido por Dios. He venido porque quiero experimentar la presencia de Dios en este lugar. Tantas cosas que nos pueden responder, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que somos la nueva humanidad, a través de la cual Dios se está dando a conocer, entendemos el por qué hacemos estas cosas. Antes lo ha dicho la pastora, ¿por qué estamos aquí? Simplemente porque se nos ocurrió y dijeron, venga, va, hacemos otro festival más para la familia y en esta ocasión pues traemos a Kenneth y Keila y ya está. No. Estamos aquí porque nuestra alma necesita ser expuesta a Cristo. Esa es la realidad. Porque el Espíritu ya vive bajo el gobierno absoluto de Cristo. Porque hemos sido hechos uno con Él. Pero en el alma necesitamos aprender a someternos a ese gobierno. Porque como hemos dicho antes, esto es un asunto de gobierno. Esto no es un asunto de repite una oración, repite conmigo, Señor Jesús, yo te recibo, tal. No, esto va más allá, es un asunto de gobierno. Y si queremos, que entiendo, como ha dicho el pastor también antes, que nadie se casa queriendo fracasar, si queremos que nuestro matrimonio vaya bien, aún con esas tiras y aflojas, aún con esos a veces momentos más difíciles que otros, pero si queremos que nuestro matrimonio vaya bien, y si queremos ver a nuestros hijos ser efectivos en el propósito eterno, entonces lo que nos queda es entender el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. No es enfatizar que Keila tiene que someterse al gobierno de Cristo, no, es yo. ¿Cuánto estoy permitiendo que Cristo me gobierne? Y quiero que quede bien claro esto, por favor. No está en juego nuestra realidad espiritual. Eso es inalterable. Esa realidad espiritual no puede ser modificada. No se preocupe por eso. Eso fue solucionado y no por nosotros. Lo cantábamos ahora. Fue solucionado en el consumado. Y esa realidad es eterna. Es una realidad eterna que no puede ser modificada. Gloria a Dios por ello. Qué bueno es Dios. Pero para ser efectivos en la tierra,
para ser efectivos haciendo lo que hemos sido llamados a hacer, sea cual sea la función que Dios ha dado a cada uno de nosotros, sí que necesitamos entender que debo someterme al gobierno de Cristo en todas las áreas. Y eso es importantísimo. No sé si quieres decir algo. Bueno, Te veo muy relajado, muy tranquilo. Gracias por No, pero una de las cosas que volviendo al tema de matrimonios, como estamos tratando, muchas veces nos excusamos en nuestro carácter, y es que soy así, ¿no? Dios me ha hecho así. Bueno, pues cambia, porque Dios nos ha dado la capacidad de poder cambiar. Pero a veces, no sé si les ha pasado que puede ser, en nuestro caso, por ejemplo, yo soy rápida, él es más lento en algunas cosas. Por ejemplo, él intelectualmente, para él es más fácil estudiar, leer, aprender, y para mí es más fácil hacer. A mí me das un taladro, me das cualquier cosa, y para mí es más fácil. Y en cambio, él es diferente, ¿no? Pero lo que nos ha pasado en los matrimonios, que no nos hemos entendido, porque pensábamos que la otra persona tenía que hacer las cosas que nosotros queríamos hacer, y les exigíamos. Entonces, a veces, no hablamos de meter la psicología en la iglesia, pero gracias a Dios porque hay estudios y entendemos y sabemos ahora un poco más, y podemos ver el tema de los temperamentos, aunque el carácter es algo que ya, el carácter se forma, ¿no? Pero los temperamentos nacemos con ellos. Los temperamentos tienen cosas buenas y cosas malas, ¿vale? Y hay temperamentos que son más activos, más tranquilos, unos que son más directivos, le llamamos nosotros, porque saben dirigir, son personas que saben dirigir, que saben organizar, y otros que son muy influentes por su carácter, tienen mucho trato con la gente, entonces... Y luego tenemos los melancólicos y los tranquilos. Una de las cosas que cuando aprendimos el tema de los caracteres, a mí me ayudó, y no a encasillar a la gente dentro del carácter. Ah, tú eres lento. Ah, tú eres rápido. No, eso no. Pero sí me ayudó, porque como administrando la iglesia, a veces ponemos a la gente a hacer cosas, por ejemplo, al que es tímido lo ponemos a saludar en la entrada. ¿Ves? Saluda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a coger a alguien que sea más movido, más influyente, y vamos a decirle, ponte la... Hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Pase, que es bienvenido. Es totalmente diferente. Pero en los matrimonios nos pasa que a veces esperamos, y esa expectativa que hablábamos al principio de que él no hace lo que yo quiero. Pero cuando yo entiendo que su carácter es tranquilo, cuando yo entiendo que su carácter es así, que hay cosas que tiene que someterse a Cristo, no estamos hablando de eso, igual que yo, pero cuando lo entiendo, yo puedo tolerarlo y puedo entenderlo. Si no, va a ser una queja continua. No haces esto, qué lento eres, que no tal, pero tú qué te crees. Es una queja continua en el matrimonio. Necesitamos entender que el tipo de carácter, de temperamento que tiene para poder tratar. Yo les pongo el ejemplo. Mi mamá es mucho más tranquila que yo, y mi mamá tiene otro carácter. Y a mí me retas, y bueno, entonces lo voy a hacer. Tú rétame, que yo lo voy a hacer. Pero a mi mamá la retas y la bloqueas. Pero yo no lo sabía. Entonces yo decía, mamá, no puede ser esto, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. La bloqueaba. Y decía, ¿por qué se para ahora? Ahora es cuando tiene que reaccionar. La bloqueaba. Cuando yo entendí que su carácter no puedes presionarla, así que la tienes que llevar de otra manera, fueron cosas que nos ayudó en nuestra relación, porque entonces yo ya no discutía con mi madre, yo ya no la presiono. Yo ahora sé que si quiero que llegue aquí, la tengo que acompañar. Y no le tengo que alzar la voz. Y llegaremos donde ella. Y llegará perfectamente. Pero he tenido que trabajar con mi carácter y entender que mi carácter no es mejor que el que me está rodeando. Es diferente. Por lo tanto, tengo que aprender a tolerar. A tolerar a mi pareja.
a mi esposo. Es que suena feo de tolerar, ¿verdad? ¿Me entienden? Está bien, ¿no? Pero me entienden cuando lo digo, ¿no? No. Pero sí es importante soportar. La Biblia dice que soportaos es un punto de apoyo, significa punto de apoyo. Entonces, no está mal, como punto de apoyo no está mal, no como que tengo que soportar. Pero sí aprender a tolerar, a valorar, porque es diferente a mí, pero no significa que sea peor. Entonces, él tiene cualidades que yo no voy a tener. Pero si pretendemos que se comporte como nosotros en casa, es que no haces nada, es que tal, es que cual, y es una queja continua, la casa se vuelve en una casa de queja que no sirve para nada. No estamos dando un buen ejemplo, ni estamos alimentando bien nuestro matrimonio, y no acaba en nada. Nosotros, como dice la Biblia, tenemos que tener acción de gracias, y debemos dar las gracias por estar agradecidos a Dios, porque es el hierro que nos está limando. ¿Sabes? No es la madera que nos va a desviar. Pasado de rana a hierro. A ver cómo acabó la noche. No, durmiendo en el sofá. Pero, ¿me entienden? Es algo que no se hablaba en las iglesias, y no es un tema que se tiene que hablar y tenemos que dedicar 20 semanas para hablar de esto. Pero sí es bueno que nosotros seamos conscientes que nuestros caracteres son diferentes. Por ejemplo, ellos hablaban antes que él tiene más preguntas, cuestiona más, forma parte de ese carácter. Y hay cosas que él va a tener que someter y decir, bueno, no lo voy a entender todo ahora, pero Dios me va a ir enseñando. Y ella va a tener que aprender. Perdona que les ponga el ejemplo, no sé. No, tranquila. Pero prefiero deshacerlo ahora mismo. así. No, pero al final se trata de eso, ¿saben? La vida no es tan larga, pero vamos a convivir juntos 40, 60, 70 años. ¿Cómo quieren convivir? Porque la persona que tienen al lado es la que les va a acompañar. ¿Cómo quieren convivir? ¿Discutiendo? ¿Todo el día reuniendo? Entonces, al final es entre los dos aprender a conocernos, aprender a conocer su carácter. Y sí es cierto que hay temperamentos que todos los temperamentos tienen muchas virtudes, pero también tienen debilidades. Sí. Y nosotros no podemos, bueno, pues esto es, pero claro, es que yo soy así. No, perdona, esto en Cristo lo podemos cambiar. En una psicología sin Cristo no se puede hacer nada, pero en Cristo tenemos esa capacidad. Y Él tiene cosas en su temperamento que yo puedo decir, pues yo quiero esas cosas. Y yo puedo trabajar para tener esas cosas. Porque Cristo habita en mí. Y si Él es constante, imagínense, Él es muy buen administrador, pero yo no. Pero yo puedo aprender. En Cristo puedo aprender. Entonces, aprendemos el uno del otro, confiamos, descansamos el uno del otro, como ella hablaba, siendo Él mi punto de apoyo, porque yo voy a flaquear a lo largo de nuestra vida. Muchas veces hemos querido tirar la toalla y muchas veces en el ministerio hemos dicho, yo ya no quiero saber nada más, yo me voy. Y otras veces ha dicho él, no, cerramos todo y nos vamos. Y unas veces he tenido que apoyarle yo y otras veces él. Pero esto forma parte de nuestra vida en Cristo, siendo ese punto de apoyo que Dios nos ha puesto para que trabajemos juntos. Y yo ya desaparezco. Algunos cuando han dicho que vamos a estar juntos 40, 60 años han puesto cara de decir es una amenaza o qué significa. ¿Tanto tiempo en serio? Pero bueno, y entonces, como decía Keila ahora, y ya para cerrar en estos minutos, enfocarnos en, como decíamos, la importancia de ser gobernados por Él. Esa es la clave. Como prácticamente, como hemos empezado a través del pastor, vamos a cerrarlo en esta noche.
y es entender que cuando nosotros vamos aprendiendo, y quiero que me acompañe a Romanos, capítulo 6, para que veamos estos dos versículos, porque a mí cuando lo vi me impactó tanto el poder entenderlo, y es lo que hemos visto antes, pero que ahora lo vamos a desarrollar un poquitito, ¿no? Romanos capítulo 6, le pongo un poquito en contexto, le doy también un consejo. Cuando vamos a estudiar la Biblia y cuando vamos a trabajar en hacer un estudio, como hemos visto, tenemos usted ahí en su Biblia, ahora, a ver, una Biblia de papel. Sí. Tenemos una Biblia de papel, las demás son todas digitales, ¿no? Pero cuando tenemos nuestra Biblia, en las digitales, pues también pasa, pero pone el título arriba, pero en las de papel hay una característica que solían tener todas, no sé ahora, ¿no? Pero que es que tenemos los 66 libros, ¿verdad? 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento, y justo cuando acaba Malaquías, hay una paginita ahí que pone ¿qué? Nuevo Testamento. Y empieza Mateo. Y ahí arranca Mateo, ¿no? Y entonces uno sigue leyendo. Y tenemos diferentes géneros literarios en la Biblia, tenemos diferentes autores, aunque obviamente Dios es el que inspira toda la escritura, por supuesto que sí. Pero cuando nos acercamos a leer la Biblia y a estudiarla, necesitamos también entender qué estoy leyendo en ese momento. No es lo mismo leer el libro de Jueces que leer una de las cartas. ¿Por qué? Porque el libro de Jueces yo puedo coger una historia específica y puedo leerla de principio a fin y ya está, porque luego aparece otra. Y es verdad que siempre hay un hilo conductor de toda la Biblia, que es el propósito eterno realizado en Cristo Jesús, pero tenemos historias independientes. Incluso en Crónica y en Reyes igual, usted puede leer la historia de David si quiere, o la historia de Salomón, etcétera, etcétera. Ahora, cuando llegamos a las cartas, eso ya no se debe hacer. No digo que no se puede hacer porque hay gente que lo hace, pero no se debe hacer. ¿En qué sentido? En que las cartas son precisamente eso, son una carta. Y una carta tiene que ser leída y estudiada de principio a fin. Porque el gran problema a la hora de interpretar mal cuando estudiamos la Biblia es precisamente sacar partes de contexto de una carta. Claro que sí, para nosotros es maravilloso tener capítulos y versículos, ¿verdad? Porque yo le digo ahora Romanos 6.1 y usted sabe dónde tiene que ir. Sí. Y eso es algo precioso y hermoso, pero no es algo que Dios hizo. Dios no hizo eso, eso lo hizo el ser humano. Y al mismo tiempo, que ocurre en lo digital también, pero en las de papel, esos titulitos que usted ve a veces que separan historias, esos títulos también fueron puestos por los seres humanos, no por Dios. Dios no puso esos títulos y a veces ya nos están condicionando a lo que vamos a leer después. Entonces, si puede evitar, olvide esos títulos también. Pero cuando llegamos a las cartas, como le decía, en nuestro noviazgo yo le escribí decenas de cartas a mi esposa, aprovecho que está sentada y que ya no puede decir nada porque ha dicho que ha acabado su turno. Entonces, no, ella me escribió muchas cartas. Y no me contestaba. Sí. Porque había un teléfono y yo hablaba por teléfono. Pero es como que uno quiere, de repente, se encuentra una carta y saca cosas fuera de contexto de la carta. Cuando nos acercamos a una carta, necesitamos estudiarla entera. Hay cartas que son más largas y otras son más cortas. Hay cartas que no nos va a llevar mucho tiempo, Filipenses pues tiene 4 capítulos y no nos va a costar tanto, y otras como Romanos pues son 16 capítulos. Pero es importante porque hay cosas que el autor trata al principio, pero que las desarrolla después. Entonces, si no lo leemos entero, no sabemos exactamente qué está pasando. Todo esto para ponerlo en contexto de cuando llegamos a Romanos. Romanos capítulo 6 es un momento en el que Pablo viene hablando y viene estableciendo ciertas cosas. En el capítulo 1 dice, los gentiles son todos unos pecadores depravados. Están todos mal. Entonces, mientras se está leyendo la carta, porque lo que se hacía era que se congregaban cuando podían y se leía la carta públicamente. Entonces, mientras se leía la carta, claro, empieza así Pablo, pues los judíos que estaban ahí,
Vamos, Pablo, dale con todo a esos gentiles depravados. Y ahí estaban, felices, como ha dicho Franco, felices. Pero de repente llegaba el capítulo 2 y en el capítulo 2 Pablo empieza a decir, no se animen tanto, no se vengan arriba, porque resulta que ustedes también, queridos judíos, también están mal. Y la conclusión a la que llega en el capítulo 3 es todos. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos mal. Pero de repente ahí Pablo empieza a hacer un giro. Y dice, es cierto, todos estamos mal, estamos destituidos, pero por su gracia. Y empieza a hablar de la justificación por la fe en el capítulo 4. Y empieza a hablar en el capítulo 5 de la gran diferencia entre lo que Jesús hizo y lo que Adán hizo. Y Pablo exalta y remarca y dice, lo de Cristo es mucho más. Que a veces ponemos la mirada en lo que Adán hizo, que fue terrible, pero por favor, Pablo dice, entendamos que Cristo es mucho más. Entonces él venía hablando y diciendo, somos justificados por la fe, solo por la fe en Cristo, su gracia maravillosa. Y es como que el Espíritu Santo viene inspirando y el Espíritu Santo ya sabe que aquí va a surgir una pregunta. Y automáticamente guía para que se escriba lo siguiente, Romanos 6.1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? O sea, el Espíritu Santo ya se vio venir esa pregunta. Pregunta que a nosotros nos han hecho mucho. Parecida. Entonces, ¿qué? ¿Podemos pecar todo lo que queramos? Cada vez que predicamos gracia, ahí se nos caen preguntándonos eso precisamente. Y automáticamente dice, de ninguna manera, entre signos de exclamación. Nosotros, escuchen, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Ahora, ¿cuál es nuestra realidad? Dice Pablo. Nuestra realidad espiritual es, hemos muerto al pecado. La palabra pecado en el original griego es la palabra hamartía, que es naturaleza. Naturaleza de pecado. No está hablando de acciones de pecado. De hecho, la expresión pecado, pecados, pecador aparece aproximadamente unas 41, 42 veces, si no recuerdo mal, en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, y solo 2 de ellas se refiere a acciones de pecado, el resto se está refiriendo a la naturaleza. Por eso luego un poquito más adelante dice que nuestra naturaleza de pecado quedó crucificada, o nuestra vieja naturaleza quedó crucificada. Entonces Pablo establece aquí y dice, oigan, nuestra realidad es que hemos muerto al pecado. Esa naturaleza que estaba en nosotros ya no está más, porque fue crucificada, ha sido quitada, ha sido aniquilada. Pero fíjese en el versículo 11. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado. Amados, aquí el tema no está en cuál es mi realidad espiritual. Aquí el tema es cómo yo me estoy considerando. Mi realidad espiritual está clara. Mi realidad espiritual es que soy uno con Él. Mi realidad espiritual es que estoy en Cristo. Pero el punto es cómo yo me estoy considerando frente a esa realidad espiritual. Por eso hablamos de una transformación del alma y hablamos de la importancia de reconocer el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Porque el punto es que ahora algunos de nosotros podemos pensar, oye, Kenneth, Keila, es que lo que vosotros decís a mí se me hace muy difícil, a mí se me complica. Y es que esto no es que sea difícil. Ayer lo hablamos también en Salvaterra. Yo estaba visitando a una persona en el hospital porque sus familiares nos pidieron que fuéramos a orar por él y justo estaba uno de los hijos ahí que de vez en cuando había ido a alguna congregación y había asistido a alguna reunión. Entonces pude conversar con él mientras estábamos en el hall, en el hospital y tal, y él me decía, lo que pasa es que cuando yo pienso, él utilizaba esta expresión, ¿no? Porque es gitano y tenía las expresiones estas. Cuando yo pienso en ir al culto y yo pienso
vivir para Dios y vivir la vida cristiana, yo digo, es que es muy difícil. Es muy difícil vivir la vida cristiana. Es muy difícil vivir para Dios. Y ante eso, pues el muchacho lo que hizo fue tomar la decisión. Pues como es difícil, pues ya ni lo intento, ¿no? Eso ya es otra historia, ¿no? Pero yo le dije, no, espérate, no te equivoques. La vida cristiana no es difícil. Vivir para Dios no es difícil. Es imposible. Y él se queda así como diciendo, pues no me estás ayudando. Se suponía que me tenías que animar a ir al culto hoy y no me estás ayudando, ¿no? Digo, es imposible porque tratas de hacerlo por ti mismo. Y así no se puede. Tienes que entender que es necesario que muramos y que Él viva a través de nosotros. Porque si no, claro que se vuelve difícil. A lo mejor, como decíamos, desde el principio ha escuchado al pastor Marcelo, después nos ha escuchado a nosotros, y usted puede estar pensando, oye, Kenneth Keila, todo esto es difícil para mí. Todo esto es muy complicado. Se me hace difícil tratar así a mi esposo, a mi esposa. Se me hace difícil actuar así con mis hijos porque tenemos diferentes casas y diferentes escenarios. Podemos tener, como decíamos, un esposo con su esposa que no ha nacido de nuevo. Podemos tener padres que han nacido de nuevo, pero que tienen a sus hijos que no han nacido de nuevo. O podemos tener hijos que han nacido de nuevo, pero que los padres no están. Diferentes cosas. Y entonces uno dice, a mí se me hace muy difícil. Claro, es que no tenemos que hacerlo en nuestro propio esfuerzo. Es que no tenemos que hacerlo nosotros. Es que tenemos que permitir que sea Él a través de nosotros. Es que tenemos que entender que Él debe gobernar todas las áreas de nuestra vida. Es que si queremos ser una expresión de Él y queremos ver algo fructificar en nuestro matrimonio y en nuestra casa y en nuestra familia y en nuestros hogares, y repito, ¿y para qué queremos eso? Queremos eso para que otros lo vean y digan, yo quiero eso. Porque estamos aquí para eso. Es hermoso cuando hemos ido al colegio a acompañar a nuestros hijos. Eso Keila se encargaba más que yo en una época. Y qué hermoso es cuando padres se acercan y al final te miran y te dicen, oye, tú tienes algo que es lo que yo he estado buscando siempre. Ellos no saben identificarlo, pero usted sí sabe lo que es. Entonces, cuando nosotros venimos a estas reuniones, a estos eventos que no se hacen por hacer, sino que este evento, este festival para la familia, ya había sido diseñado por Dios desde antes de la creación. En lo eterno, este día ya estaba establecido por Dios. Y estaba establecido por Dios ¿para qué? Para que algo siga pasando en Obarco. Para que algo siga pasando en Vigo, en Salvaterra, en diferentes lugares. Y ese algo es que más y más personas puedan abrir sus ojos a la realidad del nuevo día. Puedan abrir sus ojos a la realidad de Cristo. Puedan pasar de muerte a vida. A veces lo que decíamos antes, cuando gente nos decía, es que ustedes no hablan de los milagros. Y yo pregunto, espera una cosita, ¿acaso no es un glorioso milagro ver a alguien pasar de muerte a vida? Yo sé que ver levantar un muerto físico es algo espectacular, pero a alguien que estaba muerto espiritualmente y que ahora se ha unido a Dios, ¿no es algo glorioso? ¿No es un milagro hermoso? Y nosotros estamos para eso, para impartir esa vida a los que nos rodean. Estamos para transmitir esa vida, repito, para que los ojos sean abiertos al nuevo día, porque ellos siguen en las tinieblas, siguen en la oscuridad, pero la iglesia que está abrazando el nuevo día está saliendo a la oscuridad y está llevando la luz en medio de la oscuridad para que los ojos de otros sean abiertos. Entonces es por eso que estamos aquí y es por eso que entendemos el valor de decir, yo me someto al gobierno de Cristo, yo me someto a su gobierno, porque esto es más que repetir una oración. ¿Se acuerdan Saulo de Tarso? ¿Quién no recuerda a Saulo de Tarso, no? Saulo de Tarso va camino a Damasco. ¿Y qué iba a hacer? ¿Se acuerdan? Un bonachón, Saulo de Tarso. Un cachito de pan. Con un celo de Dios impresionante, las cosas como son. Un celo de Dios impresionante. Pero él iba llevando unas cartas que le permitieran seguir persiguiendo a los nacidos de nuevo y seguir matando a los hijos de Dios.
Él iba para eso. Y ahí se le aparece el Señor. Y lo primero que dice Saulo de Tarso es: ¿quién eres, Señor? A veces, y nosotros lo hemos estudiado mucho, y ustedes tienen un libro maravilloso escrito por el apóstol Alberto, que es Fieles, Exactos y Certeros. A veces, por utilizar demasiado ciertas palabras, pierden el sentido, pierden la esencia. Y en nuestra sociedad la palabra Señor la ha perdido su esencia, ¿no? Porque yo me puedo presentar o me presentan y me dicen: aquí está el señor Marcelo, entonces yo le saludo: señor Marcelo, mucho gusto. Y bueno, sí, tiene como un toque distintivo, ¿no? Pero nada que ver con lo que implicaba en la época de Saulo. En la época de Saulo, decir Señor era decir: te pertenezco completamente. No soy mío, soy tuyo. Entonces, cuando Saulo, ese fue el momento en el que Saulo nació de nuevo. No necesitó que alguien le acompañara diciendo: repite conmigo, Saulo, reconoce al Señor Jesús. No lo necesitó. En ese momento él ya rindió su vida completamente y dijo: yo ya no mando. Porque la siguiente pregunta que sale de la boca de Saulo es: ¿qué quieres que haga, Señor? Tremendo. Pero ese Señor lo que implica es gobierno. Amados, y acabo con esto, que sé que estarán cansados y no quiero alargarme más, pero amados, hablamos, y lo hablamos porque está escrito y porque Pablo nos lo enseña de esa manera, ¿verdad? ¿Quién es el cuerpo de Cristo en la tierra? La iglesia, ¿verdad? Todos y cada uno de los que estamos aquí somos miembros de ese cuerpo, junto con millones y millones y millones de miembros a lo largo y alrededor de todo el mundo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Y muchas veces se nos ha predicado, lo cual es cierto, obviamente, sin ningún tipo de duda, cabeza y cuerpo se nos ha predicado como la misma realidad de la cabeza es la misma realidad del cuerpo. Y es así, que quede bien claro. Por supuesto que sí. Pero Pablo iba un pasito más allá. Cuando Pablo dice Cristo es la cabeza, lo que nos está diciendo es que Él es el sistema de gobierno del cuerpo. Porque ¿dónde está el gobierno de nuestro cuerpo? Todo lo que usted me ve hacer aquí, los movimientos que hago, lo que hablo, viene porque hay unas órdenes. A mí, yo no he estudiado profundamente eso, pero sí hemos leído libros y he estudiado un poco de neurociencia y de los sistemas que hay en nuestro cuerpo, la perfección de la creación del ser humano, que es impresionante: sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema neurológico, las descargas eléctricas que se producen. O sea, es impresionante. Todo responde a las órdenes que nacen de aquí. De hecho, lamentablemente hay una enfermedad que se llama Parkinson. El problema es que algunos nacidos de nuevo sufren de Parkinson. Se han desconectado de la cabeza. ¿Pero en qué sentido? En que no se someten a su gobierno. Entonces van haciendo lo que les parece, porque hay una desconexión. Entender cabeza, amados, es: soy gobernado por Él. Y eso anula lo que decía antes mi esposa: es que yo soy así. Pues significa que yo soy así si se supone que yo estoy muerto. ¿Quién es el yo soy así? Si estoy muerto. Si se supone que ahora el que gobierna es Él. Yo estoy bajo su gobierno y estoy bajo su señorío. Amados, queremos ver matrimonio fructificar, queremos ver familias sirviendo al propósito eterno que va mucho más allá de reunir familias en un local. Gloria a Dios por ello, pero esto va más allá de reunirnos en un local. Comencemos a entender el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Entendamos y reconozcamos que hay cosas que tienen que ser gobernadas por Él. Porque cuando lo entendemos todo desde su gobierno, se vuelve más fácil. Antes hablaba Vivi de generosidad. Nosotros estuvimos llevando a cabo una serie de enseñanzas en la que hablamos precisamente, se titulaba Naturaleza de Generosidad. Y la frase que resumía todo eso
era si entendemos generosidad desde una naturaleza gobernante, todo lo vuelve más fácil. Necesitamos entender el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Hay áreas que deben ser gobernadas por Él. Pregúntele a mi esposa, dentro de esa serie, un área que toqué yo. Ya lo contará en otro momento. Porque ahí hablamos de administrar y de someternos al gobierno en todas las áreas. Y a veces hay áreas a las que decimos sí, aquí sí, pero hay otras que decimos no, aquí no. Bueno, que a veces no hemos sido ni conscientes y no se las hemos entregado. No era porque no queríamos. Exacto. Pero yo recuerdo una de sus predicaciones y le dije, no he dicho amén a nada, porque no puedo decir amén a todo lo que estás diciendo, porque era para mí y Dios me estaba dando una lección impresionante. Y a veces es cierto, no somos conscientes de que hay áreas que quizá no las hemos sometido a su gobierno, pero de ahí la importancia de estar en las reuniones, Sí. porque cuando Cristo es predicado y la luz viene, de repente empezamos a descubrir ciertas áreas que todavía no se han sometido a su gobierno y que pensábamos que sí. Cuando la luz viene, nos revela fortalezas que todavía deben ser reveladas, que no sabíamos ni que teníamos, pero que deben ser derribadas en nuestro sistema de pensamientos. Así que, amados, cerremos este día entendiendo la importancia de someternos a su gobierno. Estamos aquí porque somos gobernados por Él. Amén. No estamos para hacer la nuestra, estamos para hacer lo que Él decidió en su propósito eterno. Hemos abrazado su causa como nuestra causa y permitimos que Él nos gobierne en todas las áreas. Póngase de pie, por favor.